Bueno, pues ahora vamos a ver un proyecto que se conoce como Spring Boot. Spring Boot es básicamente un framework que nos permite crear aplicaciones que usan el framework de Spring o cualquiera de los proyectos de la comunidad de Spring, pero nos permite crear esos proyectos sin tener que preocuparnos demasiado por la configuración. ¿Ok? Entonces, ustedes recordarán que en el proyecto que manejamos en la clase, pues una de las cosas más importantes que hicimos a la hora de manejar Spring, de acoplar nuestro proyecto con Spring, fue saber qué componentes necesitábamos configurar, por ejemplo aquí en el archivo Spring Context. Todos estos componentes que eran necesarios para definir, por ejemplo, el acoplamiento o la integración con JPA, ¿no? O configurar la inyección de dependencias o el controlador, los controladores o el resolvedor de vistas si estábamos usando TimeLeaf. Entonces, todo eso, si se fijan, es algo que es la parte realmente complicada de aprender a usar Spring, es saberse bien esos módulos que son necesarios para que funcione su aplicación. Ahora, esa parte es importante porque les permite tener un mejor entendimiento de cómo funciona el framework. Pero ya que uno ya se familiarizó con esa configuración sobre cómo funciona realmente Spring pues en la estructura más básica, en el fundamento ya de una aplicación, pues ya uno como que ya quiere empezar a trabajar más rápido, ¿no? Y no tener que preocuparse demasiado por tener que estar configurando a cada rato pues los componentes que son necesarios para integrar la aplicación con JPA o con cualquier otra tecnología que necesitemos. Entonces, ese es básicamente el uso que tiene esto de Spring Boot, es agilizar esa configuración. Para ello, Spring se vale de algo que se conoce como convención sobre configuración. La idea intuitiva de esto es que va a haber carpetas y archivos ya por default en su proyecto que les va a proveer la creación de su proyecto con Spring Boot. Entonces va a haber estos archivos o carpetas default en la que ustedes van a poner ahí una configuración adicional para que su proyecto se comporte de una manera diferente según lo requiera su aplicación. Esto se va a notar más claro ahorita que hagamos un ejemplo. Pero también Spring Boot tiene otra propiedad que es se le conoce como que es un framework dogmático sobre los defaults de la configuración. Eso básicamente significa que cuando les crea un proyecto Spring Boot, lo crea asumiendo que ustedes van a necesitar cierta configuración. Lo crea agregando ciertas librerías mínimas que Spring Boot asume que pueden serles útiles. ¿Ok? Entonces por eso es dogmático con respecto a la configuración default. Y van a ver ahorita también, o mejor dicho, en el transcurso de estos videos, van a ver que la integración de Spring con cualquiera de los otros módulos con cualquiera de los otros proyectos de la comunidad de Spring es prácticamente automática. Ahorita lo van a ver más concretamente en el ejemplo. Y otra cosa también interesante es que cuando crean una aplicación web con Spring Boot, también les incluye un servidor embebido, de estos servidores embebidos que vimos en los videos pasados, en las clases pasadas. Pues uno de esos servidores embebidos también se los agrega por default Spring Boot. Y otra cosa también es importante es que Spring Boot requiere que tengan al menos la versión 1.8 de Java. ¿Sí? Tienen que tener instalado el JDK de la versión 1.8 para arriba. Y bueno, ya una vez que tienen ese requisito, pues ya pueden empezar a trabajar con Spring Boot. Ahora, para construir un proyecto con esta herramienta, tienen varias opciones. Una de estas opciones es irse a una página web que se conoce como el Spring Initializer. Esta es una URL oficial del proyecto Spring. Entonces, ahorita les muestro esa URL. Pero otra opción que se tiene para construir un proyecto con Spring Boot es instalar una herramienta que se llama el Spring Boot CLI, que es básicamente una herramienta por línea de comandos con la que ustedes pueden decirle cómo crear su proyecto. Y otra tercera opción que tienen es instalar en su editor favorito, ya sea NetBeans, Eclipse, Visual Studio o cualquiera de los editores que a ustedes les guste usar para trabajar con Java. Es casi seguro que sobre ese editor va a haber un plugin que les permita integrar la opción de crear proyectos usando esto que se conoce como Spring Boot. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es utilizar el Spring Boot Initializer, que es básicamente irse a esta URL.
Porque realmente, como van a ver ahorita, esto de Spring Boot básicamente les crea un proyecto Maven o Gradle, si prefieren usar Gradle. Pero básicamente les crea un proyecto con dependencias de Maven ya iniciales que incluyen un montón de clases auxiliares que facilitan muchísimo la configuración. Entonces, cuando entran al Spring Initializer van a ver que tienen esta pantalla. Y en esta pantalla, como pueden ver, les permite seleccionar si quieren que su proyecto se base en Maven o se base en Gradle. ¿Okay? Pues como hemos estado usando Maven, pues voy a seleccionar esta opción de Maven. Y aquí incluso ustedes pueden seleccionar si quieren, en lugar de usar Java, pueden usar Kotlin o Groovy, que son otras alternativas a Java, pero que al final terminan utilizando la máquina virtual para ejecutar el código, la máquina virtual de Java. Y pues también pueden elegir qué versión de Spring Boot quieren. Yo aquí voy a poner que usemos la 2.3, que es la más reciente. Y una de las cosas que pueden hacer aquí con Spring Boot es que ustedes de inmediato ustedes pueden agregar dependencias. Por ejemplo, nosotros ahorita necesitamos crear una aplicación web, ¿no? Vamos a suponer que necesitamos usar JPA web y también necesitamos usar TimeLeaf y Postgres y HSQL. Entonces todo eso lo podemos agregar aquí en este botoncito de añadir dependencias. Y aquí voy a poner, por ejemplo, web. Me va a aparecer este módulo que dice Spring Web. Le voy a dar clic y aquí dice que ya me agregó ese módulo. Ahora voy a agregar otro módulo que va a ser para JPA. Entonces aquí le voy a poner JPA y dice aquí Spring Data JPA. Como también requiero los drivers para la base de datos, le voy a poner aquí pues que quiero el de HSQLDB y también el de Postgres cuando queramos hacer nuestra aplicación más profesional. Pues vamos a usar el driver de Postgres. Y como también quiero que exista un sistema de templates avanzado como TimeLeaf, que es este sistema de templates que vimos en las clases pasadas, pues también voy a poner aquí TimeLeaf. Entonces ya tenemos estos módulos, estas dependencias. Y aquí en esta otra parte, ustedes pueden definir cómo va a estar estructurado las carpetas de su proyecto para cuando ya estén construyendo sus clases. Entonces por ejemplo aquí aquí yo ya puedo indicar en particular, puedo decirle que el grupo de este proyecto va a ser mx.wacm. Esta configuración realmente es para el archivo de Maven, ahorita se los voy a mostrar. Y aquí le puedo poner, por ejemplo, el nombre del artefacto, que básicamente va a ser el nombre de este proyecto. Si quieren vamos a ponerle intro-spring. Y aquí abajo ahora sí me dice cuál va a ser el nombre del paquete que va a ser la base para todos los proyectos, todas las clases que vivan en este proyecto. Entonces aquí yo le voy a poner que sea el paquete base mx.wacm.curso. Y si se fijan aquí me dice esta opción que puedo elegir generar mi proyecto como un archivo jar o como un archivo war. Básicamente esto significa que cuando yo compile el proyecto, me va a dar la opción de construirlo como un archivo jar o como un archivo war. Lo voy a dejar aquí como jar, nada más para que vean ahorita unas peculiaridades que les voy a mostrar. Y aquí también, si se fijan, puedo seleccionar la versión de Java que quiero usar por default. Yo le voy a poner que quiero usar la versión 8 de Java por default. Y ya con con toda esta información, pues ya le voy a dar aquí en este botoncito que dice generar. Entonces esto me va a construir básicamente un archivo zip que contiene un proyecto Maven. Y ya me lo deja descargar, entonces aquí le voy a dar que sí lo quiero guardar, ¿ok? Y pues ya me descarga ese archivo en mi carpeta de downloads. ¿Sí? Es un archivo zip. Entonces lo voy a descomprimir, un zip intro Spring. Y pues si se fijan, es básicamente un proyecto de Maven. Básicamente tiene sus carpetas de src, el main, el resources, todas estas carpetas que hemos estado viendo y el famoso archivo del POM XML también por aquí está. Aquí está si se fijan. Entonces básicamente me construyó un proyecto Maven. Ese proyecto Maven que construye, ustedes pueden previsualizarlo antes de descargarlo, ¿sí? En esta página también tienen esta opción acá abajo que dice Explore. Si le dan clic en este botoncito, les va a mostrar la estructura del proyecto Maven que van a descargar con todas esas dependencias que indicaron. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí el POM, déjenme hago esto un poco más grande.
Así está bien. Esta es la estructura del proyecto, el intro-spring-zip. Aquí mira, está previsualizando. Y si se fijan en el archivo POM, pues contiene esto que dice mx.wasm, es el group ID. Es ese parámetro group que ahorita les comentaba que les iba a mostrar. Es básicamente ese parámetro, es el que estamos asignando aquí. Y esto nada más es para una configuración de Maven, para que Maven tiene un mecanismo para ir agrupando proyectos de Java. Y el agrupamiento más general, pues como su nombre lo indica, es este group ID. Y pues esto es el Artifact ID, que también es un nombre que le permite a Maven distinguir a nuestro proyecto. Y si se fijan, tenemos un montón de dependencias. Tenemos varias dependencias que son, bueno, realmente no son tantas, pero sí tenemos estas dependencias. Esta, por ejemplo, dice Starter Data JPA. Este es para que se habilite lo de JPA, lo de TimeLeaf, lo de la parte web. Y también tenemos los drivers de HSQLDB y de Postgres. Entonces, ustedes pueden previsualizar qué tipo de proyecto Maven les está generando a raíz de que ustedes seleccionan estas dependencias de aquí. ¿Ok? Entonces, ya que tienen su proyecto generado a través de este inicializador, pues ya lo pueden importar con su editor. Entonces aquí le voy a poner aquí que file open project y le voy a decir que me importe, que necesito importar ese proyecto. Está aquí en Downloads. Y pues ya si se fijan, es básicamente un proyecto de Maven. Un proyecto de Maven común y corriente, que tiene unas dependencias adicionales. ¿Sí? Esas dependencias adicionales que tiene son lo que... Bueno, esas dependencias son básicamente la parte que nos da Spring Boot. Spring Boot, a través de todas estas dependencias que están aquí, permite agilizar bastante la configuración de su proyecto. ¿Ok? Entonces, al poner estas tres dependencias, si se fijan aquí en su proyecto del lado izquierdo, aquí tengo ya en esta carpeta que dice Dependencies un montón de dependencias default que me van a servir, por ejemplo, para configurar mi proyecto con JPA, con Spring MVC, con Postgres. Y ahorita nada más para que ustedes noten que este proyecto ya está funcionando. Si se fijan, otra de las cosas que que les genera es que aquí en la carpeta de Source Package tienen este paquete que dice mx.wasm.curso. Y aquí tienen esta nueva clase que dice Intro Spring Application. ¿Sí? Fíjense que es una clase que tiene esta notation Spring Boot Application. Este notation es básicamente para indicar que esta clase va a arrancar una aplicación de Spring Boot. Y si se fijan, voy a arrancar esta clase con Shift F6. Y lo que hace esta clase básicamente es que, entre otras cosas, usando esas dependencias que importamos a través del POM, de la configuración que metimos en el POM, entre otras cosas, lo que hace es que incluye un servidor embebido Tomcat, y ese servidor embebido Tomcat lo arranca con configuración default, que ya arranca un proyecto basado en Spring MVC. Entonces, si se fijan aquí en la consola, me dice que ya está arrancando el proyecto, aparece este logo que dice Spring. Y aquí lo que hace es que básicamente arranca el servidor Tomcat embebido, y ya cuando arranca la aplicación, aquí me dice esto de Initialized JP Entity Manager Factory. O sea, aquí ya básicamente me dice que incluso ya inicializó una configuración de JPA default. Yo todavía ahorita no le he dicho que se conecte a una base de datos específica, pero ya viene configurado pues con una configuración default de JPA, todo esto. Y si se fijan, prácticamente no tenemos código, nada más tenemos una sola clase, pero sí tenemos un montón de dependencias, ¿sí? Estas dependencias son las que hacen posible todo esto, junto con unas clases que carga de manera dinámica Spring Boot. Y toda la magia ocurre en el momento en el que yo arranco esta aplicación. Entonces, en este momento, por ejemplo, ya que arranqué la aplicación, pues yo ya puedo irme a localhost 8080. Y si se fijan, me dice esto de White Label Error Page. Este es un error que saca cuando ustedes entran a una URL que no estaba definida. Pero lo que quiero mostrarles con esto es que ya básicamente ya arrancó la aplicación, pero basada en Spring Boot. Ya arrancó una aplicación web que está ahorita escuchando en el puerto 8080 de nuestra máquina. Entonces, en el siguiente video les voy a mostrar ya cómo hacer un controlador de Spring MVC usando esta parte de Spring Boot. Van a ver que esa parte es muy simple.